Buenos días, ¿qué tal, personas de gatillo fácil? Aunque hoy debiera decir personas que chupan sangre, ya que vamos a ver Vampiro Rivals. Vamos a ver cómo funciona este juego. Vale, vamos a ver como siempre cómo se prepara. Para esta explicación, esta simulación de partida, voy a coger los vampiros Ventrue y los vampiros Grulla. Para que lo veáis ahí un poquillo, ¿vale? Vale, pues venga, sobre todo voy a hacerlo con los Brulla, o sea, pero con los Ventrue y luego los Brulla los usaré para complementar. Vale, ¿qué tendríamos que hacer lo primero para montar nuestra partida? Tendríamos que coger un mazo de ciudad. En la caja básica viene el mazo de Los Ángeles, ¿vale? Sí, de los... No, de San Francisco, de Los Ángeles digo, de San Francisco. Para lo cual deberíamos de buscar las 10 cartas de evento que vienen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Perdón, que me lío yo solo. 10 cartas de evento. De estas 10 cartas de evento sacaríamos 4. 1, 2, 3 y 4. Estas 4 las dejaríamos fuera de juego para darle un poco de variedad a la partida. Y luego el resto de cartas las barajaríamos. Vale. Y dejamos por ahora por aquí el mazo, que se vea un poquito. Luego empezaríamos con nuestro personaje. Tendríamos todos estos contadores. Hemos elegido para los ventrulos negros y para los ejemplos con los Grulla los contadores rojos. Por un lado son puntos de prestigio y por otro lado son puntos de sangre. Entonces lo primero que tenemos que hacer es coger 20 puntos de sangre, de prestigio, perdón, que serían 3, 6, 9, 12, 15, 1, 2, 3, 4, 5, pues nuestros 20. Estos los pondríamos por aquí fuera y esto es un poco para que los veáis aquí en el borde. ¿Vale? Y estos serían como nuestros puntos de vida o nuestra influencia de nuestro vampiro jefe o de nuestro jefe de vampiros para hasta que se nos acabe y ya no podamos dominar más ni influenciar más. Luego tenemos vampiros. Tenemos 7 vampiros. Tenemos que tener 7 vampiros sí o sí. Ni 6 ni 8. Tenemos nuestro refugio y nuestro objetivo. Estos tienen estas traseras. Los vampiros tienen una trasera roja y nuestras cartas de clan o nuestro mazo tiene estas cartas como amarillas naranjas. Vale. Tendríamos nuestro refugio, que pondríamos aquí abajo, y tendríamos nuestra carta de objetivo, que entre las dos cartas nos van a decir un poco de qué manera jugamos. Esta, por ejemplo, nos dice: cuando un personaje de tu coterie, la coterie se refiere a nuestro grupo de vampiros, obtenga un título, gana 2 puntos de victoria, 2 puntos de objetivo, 2 puntos de estos. Si llegas a 13, ganas. Vale, pues eso sería, por ejemplo, una de nuestras formas de ganar. Vamos a suponer que nosotros somos el primer jugador. Cogeríamos de nuestro mazo de vampiros el vampiro que tuviese el nivel de sangre más alto. Pues este es que es 6. Le pondríamos aquí y le pondríamos 6 de sangre. Cogemos un contador de 3 y 3 contadores de 1. De tal manera que tenemos el símbolo del clan, nombre y qué clan es, el dibujillo que está tapado ahora por los contadores de sangre, nuestro nivel de sangre, lo que nuestro vampiro tiene en ataque de fuerza, o en ataque físico, ataque social, ataque mental, una serie de disciplinas y una serie de poderes. Vale, pues lo tendríamos aquí. Luego, por ser nuestro primer vampiro, nuestro vampiro más poderoso, esto no se cambiaría y tendría líder, tendría más una influencia. Esto quiere decirse, esto es para las votaciones. Luego, bueno, esto habría que barajarlo, lo barajamos un poquito los vampiros, barajamos un poquito las cartas, da un poco igual porque para el ejemplo lo vamos a necesitar. Lo dejo aquí que se vean los mazos al borde.
Por ser el primer jugador, robaremos 4 cartas de estas de clan y robaremos una carta de vampiro. Si los Brulla fuesen los segundos jugadores, tendrían su primer personaje, tendrían su mazo, su refugio, su objetivo. Robarían igual 4 cartas, 1, 2, 3 y 4, pero robarían 2 cartas de vampiro. Y así los sucesivos vampiros, los sucesivos jugadores. Vamos a poner aquí porque no nos va... porque para los ejemplos no lo vamos a necesitar. Vale, pues nos quedaría definir presas y predadores, que os explicaré cómo funciona. Tenemos estos contadores, significando el 1, el primer jugador de la mesa, y luego en el sentido de las agujas del reloj, se repartirían. En este caso, en una partida 2, pues sería tontería. Porque yo cazaría al 2 y el 2 me cazaría a mí. Pero en partidas a más jugadores se podría, para que no sea simplemente lo típico de establecer una ruleta alrededor de la mesa, se repartirían. Por ejemplo, yo cazaría al 2, vaya, bueno, a veces pasa, yo cazaría al 2, el 2 me cazaría a mí, el 3 al 4 y el 4 al 3. Bueno, a veces ocurre. Es lo que tiene el azar de estas cosas. ¿Vale? Pero bueno, que sepáis cómo funciona. Y hay que atacar a tu depredador. Antes de seguir, os voy a explicar cómo se gana. Una de las maneras ya lo he explicado, con 13 puntos de estos de victoria. O de objetivo. ¿Vale? Luego, otra sería si derrotamos a nuestro rival. Yo tengo que atacar al 2 y el 2 me tiene que atacar a mí. Pues el primero que le deje sin puntos de estos, ganaría. Que deje sin puntos de estos, de prestigio, a su rival, ¿no? Vale. Y luego, si por ejemplo matas a otro jugador, por ejemplo estuviese aquí un tercer jugador, pero que no tiene nada que ver con él, pero te lo cargas, pero lo destruyes, lo dejas sin influencia, se contaría el que más puntos tiene. O sea, aún así podría ganar otro. No sería necesario, o sea, o no sería a lo mejor que ganases tú. No es novicia que ganes tú. Vale. Dice que ganas cuando le dejas sin puntos o sin vampiros. Cuando le matas los 7 vampiros. No puede jugar más vampiros. O porque no tiene dinero o porque no... ¿Vale? Más cositas sobre la preparación de la partida. Vale. Se sacarían tantas cartas de ciudad como número de jugadores. Como somos 2 jugadores, se sacarían 2. En este caso sería un evento que se resolvería y sería un mortal, una patinadora. Los mortales, que pueden ser cazados, tienen aquí unos puntos de vida, unos puntos de sangre y una recompensa en puntos de objetivo que te llevarías si lo destruyes. Y aquí digamos que te lo explica. Cuando se ha derrotado, gana un punto y si eliges quemarlo, te da 3 puntos de sangre. Claro, los vampiros pueden perder sangre. O si lo adjuntas, te da la habilidad de celeridad y más 1 de potencia de sangre. Se pondría aquí. Esto es un evento normal, pero hay otros eventos, vamos a cogerlos aquí, de los que hemos descartado, que por ejemplo esto es un evento en curso. Los eventos en curso son eventos que lo que hacen es que están en funcionamiento hasta que se le da la vuelta a la mesa. En este caso, este evento, haga lo que haga, no me voy a parar a leerlo, como saldría en mi turno, porque soy el primer jugador y han salido por mí, se pondría un contador de mi color para que cuando me vuelva a tocar empezar, este se descartara. ¿Vale? Para que lo veáis. Más cositas. Vale, pues en principio ya tenemos la preparación de la partida. Siempre se me olvida coger algo y se me ha olvidado coger esta tarjeta para explicaros las secuencias del juego. Vale, el primer turno del primer jugador es un poco especial. Pero si os fijáis aquí, fase inicial. Mazo de ciudad. Se sacaría una carta. Como es la primera ronda, se sacan tantas cartas como jugadores. Pero luego, cuando le tocara al Brulla, se sacaría otra carta.
¿vale? Se sacaría una carta y se podrían aquí a ver pues las que hiciesen falta. Preparación. Hay veces que usamos los personajes, pues ahora se enderezarían. Y luego, retorno. Para hacer cosas los vampiros lo que hacen es que se van a la ciudad. Vamos a quitar esto de aquí en medio. Se van a lo que llaman las calles. Entonces ahora están en las calles durante todo el turno de los oponentes y ahora vuelven a nuestro refugio. Vale, y ahora empezaríamos con las fases de acción. Dice, lleva a cabo 2 acciones. Sacar una carta independiente. Entre comillas, independiente. Vale, ¿qué significa eso? Tenemos varios tipos de cartas. Vamos a ver. Ahora necesito empezar a explicar los tipos de cartas. Tenemos cartas grises, que son cartas de acción. Cartas rojas, que son de combate, de seducir, o de social más bien. Cartas verdes, que son cartas de reacción. Estos mazos están un poco preparados, entonces en todos los mazos no hay del todo todos los tipos de cartas. He considerado que no hace falta. Y por ejemplo, los Brulla lo que tienen son cartas de combate, un montón de cartas de combate. Y cartas de estas que luego veremos que son de con alcance, de a distancia. ¿Vale? Pero bueno, nos vamos a centrar en esto. ¿Qué significa sacar una carta independiente? Se refiere a este tipo de cartas. Puedes sacar una carta y ponerla independiente que se pone en curso. Esto es una palabra un poco contradictoria con lo que hemos visto en curso con el mazo de ciudad. Esto significa que permanece en mesa. Es independiente porque no necesita un vampiro para que salga la carta. Por contra, por ejemplo, esta que es un título, es un senescal, es una acción y ha de girarse un vampiro para llamar a la carta. ¿Vale? Es única, todos los vampiros pueden tener un solo título y además al ser única solo puede haber un senescal. Y esta carta dice que el vampiro tiene que tener como mínimo 5 de sangre. Hace los efectos que hace, no me voy a parar a leerlo. Por ejemplo, esta carta de acción es una carta que no es permanente, que se usa, pero necesita que giremos un vampiro para poder usarla. Tentempié nocturno. Vale, y así hay un montón. Luego hay cartas de estratagema, que son cartas de votaciones, que ahora veremos. Ahora, luego lo vamos a ver un poquito más adelante. Cuando queramos, pues por seguir un poco el orden. Reclutar un vampiro. También dice que es independiente, que no hace falta girar un vampiro para hacerlo. Teníamos esta carta de vampiro en la mano, que tiene 4 de vida. Pues podemos coger, bajarlo, y de nuestra reserva le ponemos los 4 de vida. Ya tendríamos un segundo vampiro para hacer cosas. Reclamar título de príncipe de la ciudad. Eso lo voy a dejar para luego. Es reclamar esta carta. Es una carta bastante compleja. Es esta carta, ser príncipe de la ciudad. Es muy interesante. Dice que la discreción, que no os he explicado qué es la discreción, pero básicamente es la capacidad de ocultarnos, siempre es 0 del príncipe. Este personaje tiene más 2 de influencia, lo que os explico un poquito de los votos. Y al comienzo de cada turno gana una ficha de estas y además un punto de victoria, mientras tenga el título. Veis que es muy peligroso, pero sin embargo es muy poderoso. Da unos efectos muy chulos, muy poderosos. Pero vamos a dejarlo por ahora porque hay muchas cosas que todavía no entendéis y va a ser mucho lío explicarlo ahora mismo. Dice, jugar cartas de acción. Bueno, pues lo que hemos visto. Las cartas de acción. Las que hay que girar a nuestros personajes para que las puedan usar. Y ahora que tengo la duda de si se tienen que estar en las calles. No, se puede estar en cualquier lado. Puedes estar en el refugio o en las calles para jugar las cartas de acción. Y por último, nos dice que... Aquí me faltan cosas. Bueno, realizar un ataque. Ver el reverso. Bueno, nos pone aquí la secuencia de ataque, ahora lo veremos. También podríamos usar nuestras acciones, que aquí no lo pone, para robar cartas. De nuestro mazo podríamos robar por cada acción una carta y podríamos hacerlo todas las veces que quisiéramos. Luego vamos a pasar... Bueno, voy a explicar ya la fase final. No, la voy a explicar luego, porque veo que tiene cosas que
que necesitamos saber. Vale, vamos a suponer, para que lo entendáis, que está luchando. Tenemos aquí a nuestro vampiro en las calles y vamos a hacer un par de ejemplos. Primero, nuestro vampiro va a intentar derrotar a esta patinadora. Porque recordar que los ciudadanos, cuando los derrotamos, nos dan puntos. ¿Vale? ¿Cómo lo haríamos? Bueno, pues este mazo la verdad es que yo le he construido a posta que no tiene muchos ataques. Porque en principio lo que tiene que hacer es votaciones. Ganaría puntos con votaciones. Vale, vamos a suponer, para que sea viable el ejemplo, vamos a suponer que este vampiro se hubiese ya puesto el título de sheriff anteriormente. ¿Vale? Tendría el título de sheriff. Y entonces nosotros tenemos en la mano esta carta. Baja esos humos. Costaría 3. Bueno, no costaría, sino que necesitarías ser de 3 de sangre. Te daría un punto de combate y además, bueno, sería una habilidad de seducción, lo cual veríamos que nuestro vampiro tiene uno. Bueno, siempre lo cambio el nombre todo el rato. Se supone que es social, pero bueno, lo podemos decir que es seducción o social. Y dice que tiene +1 si el atacante tiene un título. Y si el atacante es el príncipe de la ciudad, +2 calaveras. ¿Cómo se suma esto? Pues tenemos nuestros puntos, en este caso 1, porque tenemos 1 en social. Otro, porque nos da otro punto la calavera, ya tendríamos 2. Y como en este caso lo que tiene es un título, otro más, 3 puntos. Los humanos no pueden defenderse y lo que tenemos que hacer es igualar o superar el número. Pues en este caso lo hubiéramos logrado. 3. Como tenemos 3 a 3, lo hubiéramos logrado. Conseguiríamos a la mortal o la quemaríamos, lo que quisiéramos, y nos llevaríamos un punto que para eso nos da. Vale, vamos a ver un ejemplo en el que, por ejemplo, este vampiro, este brulla, nos intenta pegar. Le vamos a poner sangre. Vale, tiene 6 de sangre. Entonces está nuestro vampiro en las calles y llega este brulla y se gira para atacarnos. Claro, el brulla, ¿qué es lo que tiene muy bueno? Pues los ataques físicos. Tiene 2. Vale, nos dice que si al ataque paga un punto de sangre para coger una carta. Bueno, en el caso no va a ser necesario. Vamos a cogerle, por ejemplo, que tuviera en la mano esta carta. Si os fijáis es azul y aquí también tiene la garrita. No sé si lo estáis viendo. Bueno, lo voy a poner aquí para que lo veáis. Garrita, garrita. ¿Vale? Oh, hay un poco más en el centro. Vale, y luego como texto de juego nos dice que tenemos que ser como mínimo de sangre 4, que nos va a dar un punto de combate adicional, lo cual ya tendríamos 2 y 1 ya 3. Dice que nos da +1 por cada personaje con potencia en nuestro grupo. Bueno, hemos de suponer que habría más personajes con potencia o incluso este pudiese tener un segundo punto de potencia. Tiene solo 1. Lo que quiere decirse que 2 más 1, 3, más otro, 4. Vale, entonces giraría nuestro vampiro. Nosotros podríamos interrumpir con otro vampiro, pero imaginémonos que por lo que sea queremos defender con este. ¿Cómo se haría lo básico? Este vampiro jugaría hasta... Bueno, voy a explicarlo con la secuencia para que vayáis entendiéndolo mejor. Se declara un ataque. Este vampiro quiere atacar a este otro. Reunir información si es necesaria para superar la discreción. Lo que os comentaba. O lo que os he comentado. Que en los refugios tenemos discreción 1. Que es una forma como de ocultarnos, como que estar a cubierto, como estar sin estar, digamos, pues eso, en las calles, que nos puede atacar cualquiera, podríamos tener información, pero bueno, en este caso el vampiro está en la calle, ¿vale? Estaría haciendo cosas en la calle. Definir el tipo de ataque y, opcionalmente, carta de ataque. Bueno, pues hemos elegido fuerza y esta carta. Esta carta en principio estaría oculta. Dice declarar bloqueo y carta de reacción, ambas son opcionales. En este caso... vamos a hacer 2 ejemplos. En este caso se va a defender este vampiro y no va a elegir carta de reacción, para que lo veáis. Luego se revelarían las cartas
se reduciría y se resolvería el daño. Y si se derrota algún vampiro, pues ahora lo veremos. Vale, en este caso hemos dicho que este era 2, 3, 4. 4 y que se resolvería. El vampiro tendría una defensa automática del tipo del daño. Como está tipo de daño fuerza, 1. A esos 4 le restaríamos 1, quedaría 3. Pues este vampiro sufriría 3 de daño. Iría a la reserva de contadores. No volvería a nuestra reserva como es lógico. ¿Vale? Eso sería uno de los ejemplos. Pero vamos a ver otro ejemplo en el que el vampiro lo que tiene es una carta de reacción. Vale. Y tiene estas cartas verdes que son de reacción. Y además, esta carta de reacción dice que nos permite defendernos de fuerza y de social. Entonces, el otro vampiro juega esta carta y nosotros en secreto jugamos esta. Entonces, este vampiro dice lo mismo de antes, que reúne 4. Y nosotros tendríamos que tener un vampiro de capacidad de 3, el nuestro es de 6, más que de sobra, y nos daría 0 escudos más 2 por cada personaje con título que haya en nuestro coterí, entre nuestros vampiros. Bueno, pues en este caso, este personaje tendría un título, por tanto sería 2 escuditos. Como tendríamos fuerza de 1, más 2 escudos, 3. Contra 4 solo entraría 1 esta vez. ¿Vale? ¿Entendida la diferencia? Espero que quede bastante claro. Vale, ¿qué pasaría? Otro tercer ejemplo. A ver, dejadme que limpie un poco por aquí. ¿Qué pasaría si nos encontrásemos en la misma situación, pero este vampiro tuviera, por ejemplo, solo 3 de sangre? ¿Vale? Y el otro vampiro le hace este ataque. Vale, pues lo mismo de antes. Tendría 4 puntos del vampiro, menos 1 que le resta a este, nos quedarían 3. 1, 2 y 3 puntos de sangre, quedaría 0 y iría al letargo. Vale. Lo primero, no perdería la ficha de líder. Lo segundo, sí perdería el secuaz. Y lo tercero, no perdería el título. Entonces, nosotros, de nuestra reserva de sangre, que tengo aquí tapadísima, estamos obligados a transferirle 1. Y esto incluso nos podría matar. ¿Vale? Si imaginaos que solo nos quedara este último punto, por pasarle un punto de sangre, podríamos morir. Así que mucho cuidado con perder muchísima sangre. Y este vampiro se nos quedaría aquí. Vale, me estoy saltando un montón de cosas, pero como el combate es muy interesante y tiene un montón de capacidades, pues os lo voy a seguir explicando. ¿Qué pasaría? A ver, un segundito. Si este vampiro brulla, en lugar de usar esa carta, hubiese usado este cóctel molotov. Lo primero que sería un ataque a distancia, que tiene capacidades diferentes. Las voy a leer para no equivocarme. ¿Dónde está? Caramba, ya me he perdido otra vez. A ver, perdonad, sé que esto es un lío, pero lo quiero explicar bien. Aquí está. Vale. No se incrementa con ningún atributo, por tanto, ninguno de estos 3 atributos se incrementaría. Dice que no se puede bloquear por ningún otro vampiro. No hemos hecho el ejemplo, pero otro vampiro podría bloquear el ataque a nuestro vampiro. Y dice que se reduce el daño con la fuerza. En este caso, este vampiro, si tiene 1 de fuerza, pues se reduciría el daño que nos van a hacer, se reduciría 1. Vamos a suponer que este vampiro solo tuviera un punto de sangre, para este ejemplo. Vale, entonces, no se incrementa con esto, nos dice que hace 1. Dice, descarta la carta y causa un daño agravado a cada uno de los 2 personajes del grupo contrario. Es un daño agravado, es un daño especial para los vampiros. En este caso, solo sería 1. Bueno, sería 1 más este otro. Por tanto, este 1... Bueno, imaginemos que sería un vampiro... Claro, para este ejemplo, perdón.
tendría que ser este vampiro que tiene fuerza 0. ¿Vale? Pero tendría solo un punto de vida. Tendría fuerza 0, no reduciría nada, le harían 1, perdería el punto de sangre. Y luego además podríamos descartar una carta como bruja y hacer un daño adicional para que el daño fuera grabado. Bueno, lo estoy explicando muy mal. Podría ser con este. Porque serían 2 daños. Porque uno lo absorbería esto y el segundo daño agravado lo haría con el... O sea, sería el daño agravado. Conclusión. Los daños agravados lo que hacen es que te queman el vampiro. Este vampiro, en lugar de ir al letargo, lo que hace es que es destruido. Sale de la partida. ¿Vale? Sería una manera de matar al vampiro. Y además, siempre que dejas un vampiro en letargo, ya sea porque lo derrotas o porque lo quemas, es un vampiro de tu personaje rival. En este caso, como es 1 contra 1, siempre van a ser rivales. Te da un punto de victoria, un punto de objetivo. Si es derrotado, ese enemigo pone, bueno, pues lo que hemos estado viendo, se pone un punto de influencia por su lado sangre. ¿Vale? Eso sería todos los pormenores de los combates. Vamos a suponer que esto está así. Antes de meterme con las votaciones, con el título de príncipe y hacer un pequeño repaso en las reglas para ver que no me dejo nada, voy a terminaros de explicar en la secuencia de turno. Pero lo quiero hacer ahora ahora que tenemos las reglas de combate frescas, ¿vale? Pero luego voy a volver con el tema de las votaciones y sobre todo con el de príncipe de la ciudad, que es bastante complejo y bastante especial, ya que es el príncipe de la ciudad y claro, pues el oponente no va a querer que seamos y se va a poner súper en contra. Vale, durante la fase final se curarían los personajes en letargo y se curarían el resto de personajes. Una vez que hemos puesto el primer contador, la banca nos pondría otro contador y se irían poniendo contadores hasta que llegásemos al máximo. También, si tuviésemos un vampiro herido, por ejemplo, este vampiro está así herido, podríamos descartar una carta para ponerle 1 de sangre a cada uno de nuestros vampiros. O sea, me explico, una carta para este y otra carta para este, que las cogeríamos de la banca. Una carta y una carta. Y este, por ejemplo, ya tendría 3. Si recordemos que este vampiro tiene 6, en el momento en el que llegue a 6, se daría la vuelta. Al principio de nuestra próxima fase, ¿vale? Al principio de nuestra próxima fase. Eso es muy importante. Y aparecería en el refugio. Vale. Más cositas. Esto sería la letargo curación. El dash. El dash es una cosa que es la segunda inquisición. Que bueno, está aquí medio en inglés, medio en castellano. División de asuntos especiales sería, bueno, no sería exactamente la traducción del dash. Pero bueno, estos son unos cazavampiros que lo que hacen es que al final del turno, bueno, nos dan un punto por derrotarlos, tienen 4 de sangre. Y lo que hace es que hacen un daño agravado a uno de nuestros vampiros al final de la fase. Y tienen más 1 de información. O sea que incluso si estás en el refugio, nos pillarían. Y recordad que es un punto agravado que hemos visto que pueden llegar a matar vampiros. Cuidadito con esto. Y luego por último robaríamos 2 cartas. Podríamos robar cartas bien de nuestro mazo, bien de nuestro mazo de vampiros, de nuestro mazo de juego, de nuestro mazo de vampiros. Las podemos robar de una en una viendo lo que nos sale. Si por ejemplo me sale un vampiro y digo, uy, no me gusta, pues podría robar otra. O decir, uy, estoy contento, pues robo una de aquí. O como quisiéramos. No tenemos por qué hacerlas de golpe, las podemos hacer poco a poco planificadas. Vale, y eso sería el turno de juego, pero vamos a volver otra vez a la fase de acción para explicaros cosas. Ahora que ya sabéis cómo funciona el turno, os voy a terminar de explicar un par de cosas que son respecto a las votaciones. Hago un pequeño repaso del libro y os explico las votaciones y el príncipe de la ciudad. Primero voy a explicar el príncipe de la ciudad para que tenga más sentido las votaciones. Vale, el príncipe de la ciudad. Es una situación muy particular en el juego. Tienes que tener un vampiro en las calles. Vamos a suponer que tuviéramos este vampiro en las calles. Si tuviese un título, se descartaría. Pero una vez que consigue el título. Vamos a suponer que este vampiro no tuviera ningún título.
y que está intentando ser el príncipe de la ciudad. Entonces, este vampiro declararía que querría ser, estaría la carta aquí, que querría optar a ser príncipe de la ciudad, se giraría y entonces todos los jugadores podrían hacerles un ataque, como si fuera su propio turno. Por tanto, el Brulla que estábamos mirando antes podría usar sus cartas para, por ejemplo, el cóctel Molotov, para atacarle. Si tuviéramos otros jugadores, por ejemplo, yo que sé, el 3 y el 4, pues también le podrían atacar. Si sobrevive a todos los ataques, no le mandan al letargo, se queda con con el título de príncipe. Si le mandan al letargo, pues queda el título vacante y otro jugador podría volver a invocar. Bueno, de hecho tú podrías intentarlo con otro personaje. Porque cada vez que lo intentas, tienes que girar los personajes. La gente tiene que girar su personaje. Solo puede atacar una vez. La más peculiaridades que tiene esto. Solamente quien es tu presa puede girar. Puede usar, perdón, lo he explicado mal eso. Solamente el quien es tu presa, en este caso, bueno, lo he hecho pero de casualidad, puede jugar cartas para potenciar el daño. Si no, lo tiene que hacer con la mano. Una cosa que la verdad es que no ha quedado probablemente claro es que tú eliges el tipo de ataque que haces y obviamente es el más ventajoso. Por ejemplo, este tiene 2, siempre va a intentar atacar de físico. Este, por ejemplo, que tiene 1 en todo, le da un poco igual. Pero sin embargo, este que tiene 0 en mental, pues nunca va a atacar con mental, salvo que tenga una carta muy potente que haga un efecto muy potente. O que le venga bien por alguna cosa. ¿Vale? No está protegido por discreción, no me quiero dejar nada. Esta parte es complicada, os recomiendo que le echéis, yo os estoy explicando lo mejor que puedo, esta parte es muy complicada, este juego yo no lo controlo demasiadísimo, os lo estoy intentando explicar lo mejor que puedo, os recomiendo que si llega el caso, antes de que empiece cuando la persona tal, lo leáis en un momento, os lo recomiendo, tiene unas opciones muy especiales. Vale, bueno, pues eso, si consigues ese título, si consiguiera el título, pues genial. A los Ventrue les vendría genial porque conseguirían 2 puntos de objetivo, cada turno les daría 1 y así hasta que alguien lo destruya. Y entonces lo podría reclamar otro, quedaría otra vez vacante, se podría reclamar. ¿Vale? Insisto, esta parte es muy peculiar, entonces os insto a que leáis las reglas, ¿vale? En el momento. El resto estoy moderadamente seguro de todo lo que os estoy contando, pero en este caso de lo del príncipe, no al 100%, así que os recomiendo que le echéis un ojo, ¿vale? Yo, por otro lado, hago como todos los vídeos, os intento enseñar, pero eso no quita que yo de vez en cuando me confunda y me equivoque y os explique cosas o me falte explicar alguna cosita. Vale, las votaciones. ¿Cómo funcionan las votaciones? Las cartas de estrategia. Por ejemplo, este vampiro, que por ejemplo vamos a suponer que tiene el príncipe, está con otro vampiro, está este otro vampiro por aquí. Dice, conflicto de influencia, estrategia, giraríamos a nuestro vampiro, ya que sería una estratagema, que sería sacar una carta. Bueno, es que esta plantilla está muy mal hecha, un poco mal hecha. La verdad es que este juego está hecho con poco cariño, está traducido con poco cariño, lo siento. Es muy buen juego, es muy divertido, pero está traducido con poco cariño. Vale, estratagema, que es una votación. Conflicto de influencia, ya te lo dice aquí. Y dice, ¿debería yo ganar 2 puntos de objetivo? Vale, pues como es lógico, al Ventrue le parece fantástico y le parece muy bien ganar 2 puntos de influencia, pero el Brulla no lo ve tan bien. ¿Vale? Entonces, ¿qué se haría? Bueno, pues se contarían los puntos de influencia, lo primero, que llamarían los puntos pasivos. A ver, lo primero que haríamos, ¿vale? Entonces este vampiro, por ser el líder, tendría un punto de influencia, por ser príncipe tendría otro punto de influencia. Y luego por ahí cartas que dan más influencia. Y los otros vampiros que obtendrían sus puntos de influencia, lo mismo.
si los tuvieran. Luego se cogen toda la sangre que te queda y puedes apostarla. Y cada apuesta sería un punto de influencia que podrías sumar. Se harían todas las... Se vería la influencia toda de golpe. Entonces, bueno, aquí estoy usando las dos... Tengo dos reservas diferentes, solo tengo dos manos. Vamos a suponer que uno tuviera esto. Y entonces, bueno, pues yo qué sé. ¿Quieres que salga? Pues pones uno. En una partida de 1 contra 1, pues es un poco tontería, porque con contar un poco y sabes que el otro tampoco va a querer gastar demasiado, pues llegas fácil a la conclusión. Antes de verse las fichas, dice si sí o si no. Hay algunas votaciones que son un poco... que yo tampoco termino de entenderlas demasiado, que dice que si todos los vampiros quieren ganar, por ejemplo, sangre. Bueno, yo las he quitado, porque esas considero que todo lo que se le dé al enemigo no es bueno. Pero bueno. Total, se contarían lo que se llaman los puntos visibles, diría si sí o si no, luego se establecerían las manos y ya se resolvería, se vería quién gana y se aplicaría el resultado. En esta ocasión, que serían Ventrue contra Brulla, los Brulla pegan muy bien, pero los Ventrue hacen política muy bien. Así que bueno, la votación estaría ganada de calle. Pero bueno, eso ya es otro tema. Vale, las votaciones. Eso sería como se hacen las votaciones. Vale, dejadme que mire un segundo. El libro, creo que no me he dejado nada. ¿Vale? Creo que no me he dejado nada. Como siempre, mirarlo y si no en comentarios me decís, oye, esto no se ha entendido, oye, tal. Esto explícalo mejor. Y hago un segundo vídeo o otro vídeo explicando. Por último, por completar un poco, ¿cómo se hacen los mazos? Pues aquí hay que meter las cartas que quieras, hasta 3 copias, 40 cartas. En el mazo de vampiros, obligatoriamente 7 vampiros. Necesitas una carta de refugio y una carta de objetivo. Y ya está. Y una ciudad. Y un oponente, como es lógico. ¿Vale? Y luego un coro de contadores, que bueno. ¿Vale? Espero que se haya entendido. No me ha quedado muy largo. Unos menos de 40 minutos. No creo que me haya dejado nada. Y bueno, pues como siempre, revisar las reglas. Revisar el libro de reglas, que para eso está. Yo os hago una ayuda para intentar aclararos cosas. Y nada, pues disfrutar de este juegazo, Vampire Rivals. Y recordar, no seáis de gatillo fácil.